y lo que se mueve alrededor de un llamamiento de parte de Dios. Y cuando Dios ha hablado proféticamente a la vida de alguien, afortunadamente aquí todos hemos recibido una palabra de Dios, lo que se mueve alrededor y lo que Dios pretende con un llamado específico en la vida de alguien. Yo solía pensar de una determinada forma y cuando hago este estudio me doy cuenta que yo estaba parcialmente equivocado o tenía parcialmente la verdad. Cuando yo empiezo a estudiar esto del llamado de Dios, me doy cuenta que había mucha información que yo no conocía. Y resultó para mi consuelo, y yo quiero compartirles esto a ustedes. Eso es bien interesante. Vamos a Primera de Samuel. Aparte de eso vamos a hablar vamos a tocar, eso está relacionado con lo que hemos estado hablando en semanas anteriores. Está todo correlacionado. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. ¿Se acuerdan que yo terminé, creo que fue hace 15 días, hablando sobre esto y decía, cuando ya Saúl es desechado como rey de parte de Dios, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y en el versículo, y vamos a 1 Samuel 15, 24, cuando es destituido como rey, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahí está hablando de David, el rey David. Cuando lo van a ungir a David, en el capítulo 16, 7, Dios le dice a Samuel, le da un consejo en este ungimiento, porque Saúl era una persona que tenía el porte de rey, dice la palabra, de hombros para arriba, sobrepasaba a todo el mundo. Y le dice en el versículo 16, 7, primera de Samuel, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, le está diciendo a Samuel, cuidado con las apariencias, porque es probable que el próximo rey que yo voy a ungir no tenga pinta de rey. Entonces no te confundas. Como dicen algunos niños hoy en día, no te equivoques, no se confunda. Puede que no tenga pinta de rey, puede que cuando usted lo vea de inmediato, este hombre no tenga pinta de cualquier cosa menos de rey. De pronto no es una persona, de pronto en su forma de hablar, en su forma de conducirse, simplemente vas a ungir al que yo te diga. Y puede que a tus ojos hayan personas mejor que él, que aparenten tener un porte distinto, pero yo no miro esas cosas, dice Dios. En Lucas 19, que no vayan allá, yo les leo aquí algo. En Lucas 19, 28, pasa algo bien interesante. Y de esto nunca habíamos hablado. Venga, les leo rapidito. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a sus discípulos diciendo, este es Jesús hablando,
id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Están hablando de un burrito, el burrito donde Jesús se montó para entrar a Jerusalén. Y hay algo clave acá, y dice: el cual ningún hombre ha montado jamás. Estamos hablando de que vamos a poner al Rey de Reyes en un animal que nadie nunca lo ha montado, que no ha sido amansado, que no ha sido entrenado, un animal inexperto. Y dice: porque el Señor lo necesita. De todos los burros que habían disponibles, a Jesús se le ocurre poner su mirada en uno en particular, que no tiene la experiencia. Mire que el Señor, aún en un llamado, no busca experiencia. En el mundo sí, para un trabajo necesita experiencia en una cantidad de cosas, pero para los llamados de Dios no se requiere experiencia. Y uno a veces se pregunta: ¿cómo es que Dios ha llamado a tal persona para tal cosa? Dios no necesita que la persona tenga experiencia, ni tenga pinta, a diferencia del mundo. Es más, todos los trabajos que yo he tenido, ninguno ha sido similar al anterior, ninguno. Todos yo he empezado desde cero en todos los trabajos. ¿Por qué les he leído esto? Porque una parte de lo que es el llamado es Dios, o sea, si la persona no responde a un llamado, de hecho es una parte nomás de lo que es la naturaleza. Si una persona no responde al llamado, Dios simplemente lo pone a otra persona para que ejecute lo que esa persona iba a hacer en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando Judas traiciona a Jesús, se nombra a Matías para que sea el reemplazo de Judas. ¿Por qué? Porque Dios enviaba de 2 en 2 a las diferentes ciudades. Y como ya habían quedado 11, necesitaban 12 discípulos y nombran a Matías en reemplazo de Judas. ¿No? Hay un plan divino que se debe ejecutar, y el hecho de que una persona falle, una persona desista del llamado, no quiere decir que entonces la obra de Dios no se va a hacer, porque Dios tiene planes con el mundo y Dios tiene cosas en mente para hacer acá a nivel evangelístico, a nivel de enseñanza, a nivel profético, a nivel apostólico. Entonces la obra de Dios no se puede detener porque una persona decidió que no iba a obedecer a Dios. Muy sencillo, en el caso de Judas, en el caso de Saúl, le entregó su función a otra persona y tiene su reemplazo. Hasta ahí todo está muy claro. ¿Y cuáles son las cosas que Dios ha hablado? Hay un llamamiento que todos tenemos en común, todos los que tenemos acá. Hoy vamos a hablar entre el llamado en común y el llamado específico. El llamado en común lo vemos al final de los evangelios. Ya que estamos ahí en Lucas, por ejemplo, vamos al final. Y hay algo que todos aquí estamos llamados a hacer, todos, sin excepción. Y es el siguiente. Lucas 24, versículo 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otro ejemplo, Marcos 16, un poquito más atrás, el libro anterior, Marcos 16, dice, Marcos 16, 15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es algo que todos tenemos nosotros que hacer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos aquí estamos llamados a eso. Mateo 28, 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos enseñar que se guarde lo que está escrito en la palabra, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo a nivel general. Pero también hay los llamados específicos para cada uno. Es como cuando uno hace un trabajo, hay objetivos generales y hay objetivos específicos. En Génesis 6, antes del diluvio, hay una palabra de Dios, vamos a ir allá, donde Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y yo me puse como a investigar, bueno, ¿qué significa eso? Resulta que la humanidad había estado teniendo unos vínculos matrimoniales que a Dios no le agradaban. Ahora, algunos estudios dicen que las personas empezaron a tener relaciones sexuales con demonios. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero había un vínculo que a Dios no le empezó a agradar con respecto a la humanidad en ese tiempo, y es cuando Dios dice que el pensamiento de todos los hombres es de continuo únicamente el mal. Es cuando decide acabar con toda la creación, a excepción de Noé y su familia y unos animales. Dice: no contenderá mi espíritu para siempre. O sea, lo que está diciendo es: no voy a entrar en contienda. ¿Y la contienda qué es? Uno de los frutos de la carne, en Gálatas 5, dice, habla de la contienda. La contienda es la pelea para mostrar mi superioridad. Por eso la Biblia dice que no debemos ser contenciosos. Dice: no voy a pelear más, no voy a contender con personas que no se están sujetando al control del Espíritu Santo mío. No voy a contender con eso. ¿Por qué? Porque esto es algo que les está impidiendo que el Espíritu obre en sus vidas. Y Dios dice: no más, hasta aquí llegué, y puso fin a toda la creación. Y yo puedo a veces pensar que en algunas ocasiones, como en el caso de Saúl, como en el caso de Judas, que Dios dice: no más con esta persona, y vamos a nombrarle su reemplazo, porque esa persona ya ha decidido en su corazón que definitivamente no lo va a hacer. No lo hago y punto. Entonces llega un momento en que Dios dice: no contenderé contigo más. Si esa es tu decisión, yo tendré otra persona que haga el trabajo por ti. Por ejemplo, en Esther 4, es confrontada, ahora que hemos hablado de eso, sobre presentarse delante del rey para interceder a favor del pueblo de Israel. Y se le dice: bueno, vaya, preséntese, quién sabe si para esta hora usted estaba puesta en el reino. Se le dice a Esther. Sin embargo, hay una aclaración, dice: ayuda y provisión vendrá de otro lugar. Como quien dice: si usted no se presenta delante del rey, usted se pierde la oportunidad de ser instrumento de Dios. Pero tranquila, que el pueblo judío no se va a exterminar, porque hay promesa de Dios. Entonces, de algún otro lugar vendrá la provisión, vendrá la ayuda, pero esta es la oportunidad que Dios le da a usted, Esther, para que se presente delante del rey, para que sea usted, señorita, la que va a tomar cartas en el asunto. Pero tranquila, si esto usted cree que le queda un poquito grande, ayuda y provisión vendrá de otro lugar. Y Esther se presenta delante del rey y se deja usar por Dios. Ahora, está la otra parte del llamamiento. Hay llamados que son específicos, que no tienen reemplazo. Y uno dirá: yo pensaba que si alguien más no cumplía con el llamado de Dios, Dios llamaba a otra persona. Sí, hay vimos el ejemplo de que esto pasa. Pero hay unos llamados que son específicos, para fulano de tal únicamente. Y si ese fulano decide no hacerlo, o si ese fulano se tarda, se vuelve una pérdida para el reino de los cielos y una pérdida para la vida de muchas personas. Les voy a poner un ejemplo. En la Biblia, Jonás. Tenía que ser Jonás. Jonás dice la palabra, que cuando escuchó la palabra de Dios que se fuera para Nínive,
Jonás inmediatamente tomó un barco y se fue para el otro lado, huyendo, dice la palabra, de la presencia de Jehová, huyendo de la presencia de Dios, huyendo del llamado. No lo quiero por las razones que sea, o me da temor, o estoy resentido, o no me quiero capacitado, y las cosas se le formaron muy complicadas, se le volvieron muy difíciles para Jonás, porque es o Jonás o era Jonás. Ahí no hubo reemplazo. O usted se para y usted hace lo que tiene que hacer, o definitivamente no se hace nada. Y me acuerdo de una cosa cómica que pasó hace muchos años. Y esto fue, estábamos en una reunión de cristianos, éramos bastante ahí. Y de repente el ambiente se puso un poco como, pues no aburrido, pero como que ya la gente dejó de tener esa euforia, ¿no? Y se me vino uno de los anfitriones y me dice, necesitamos encender aquí a la gente porque la gente estaba como aburrida, la gente, encendamos a esta gente, y yo, encendela pues, hazle. Digo, no, pero es que vos tenés que hacer algo, parate, contarte un chiste, inventarte una actividad, hacer algo, pero ¿por qué tengo que ser yo? Digo, de vos depende que esta reunión se termine aquí o continúe. Y no me pongas esta responsabilidad. Me dice, vamos, pues me tocó pararme y contar unos chistes malos que yo me sé, inventarnos una actividad bobísima, pero pues a la gente, eso logré encender un poquitico a la gente, pero me digo, sobre tus hombros está que esto ya le termine y todo el mundo le va a hablar, o es usted, o es usted. Cuando David se enfrentó contra Goliat, ¿sabe por qué no había ningún otro en Israel dispuesto a enfrentar a Goliat? Porque tenía que ser David, y punto. David tenía el ambiente despejado completo para que no tuviera que tener una rivalidad con otra persona. Ahí nadie se paró a decir, yo también voy a enfrentar con Goliat. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque era David. Y porque los reyes en esa época eran quienes estaban encargados de estar al frente de la batalla. Y ya David había sido ungido como rey, aunque Saúl seguía en oficio, pero David ya había sido profetizado, marcado por Dios para la sustitución de Saúl. Entonces David tenía que saber que si se enfrenta a Goliat, y escuchen lo que yo voy a decir, Goliat no lo iba a vencer, porque ya había una palabra que David iba a ser rey. Entonces Goliat no me puede matar porque me falta ser rey sobre Israel. Hay una porción de mi vida que aún yo no he cumplido, y es lo profético con lo que se me acaba de ungir, un destino que estoy para ver ejecutar. Goliat a mí no me puede vencer. Y yo les expliqué una vez que era el trampolín de David para volverse rey, o para volverse rey, o para ser reconocido como el futuro rey por parte del pueblo. Este hombre tenía que vencer a Goliat, y Dios le permitió vencer a Goliat de una manera muy fácil. Obviamente se requirió de valor y de valentía enfrentarse a un gigante, pero con 5 piedras lisas del arroyo y una honda, al primero le da en la frente y se la clava en la frente. Qué puntería y qué fuerza para matar a un gigante. Pero como decía David, no es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu de Jehová. Pero en este caso, o era David, o era David. No había otro reemplazo. Vamos a Jeremías 1. Y esto lo hemos leído muchas veces, de pronto ustedes lo han leído en sus casas. Y es el llamamiento y misión de Jeremías. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, antes que nacieras, tú ya estabas marcado por el reino de los cielos, estabas decretado, estabas pactado para la misión que te voy a decir. Y yo dije:
hablando de Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y Dios le contesta, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, irás todo lo que te mande. No había un plan B en el caso de Jeremías, como quien dice, es usted Jeremías y no hay nadie más, es usted y solo usted. Usted el que está marcado para esta misión y no tengo otra alternativa que enviarlo. Recuerden cuando yo les hablé al comienzo que hay llamados que son reemplazables y hoy me atrevo a decir que hay otros que no lo son. Así que aquí hago un paréntesis. Ahora cuando llegue a su casa en el transcurso del día, toda esta semana, piense en lo que Dios le ha hablado a usted a nivel personal, porque no hay nadie más que lo reemplace, no hay nadie más. Y de pronto puede que haya una persona ahí, pero es usted la persona indicada. Es como, por ejemplo, a ver, como que ejemplo les puedo poner. Yo no puedo reemplazarlo a ustedes en muchas cosas, por muy ungido que yo sea, ¿no? O yo crea estar, porque ustedes conocen gente que yo no conozco. Ustedes tienen habilidades que yo no tengo. Ustedes tienen fortalezas que son mis debilidades. Y ustedes tienen llamados específicos de parte de Dios. Toda la forma en que usted ha sido formado, tanto a nivel académico, en su familia, a nivel espiritual, eso a usted le permite llevar a cabo una tarea que a mí puede que me quede grande hacerla. En ciertas funciones, usted no tiene reemplazo, como en el caso de Jeremías. Hay un plan A y no tengo plan B. Nosotros los seres humanos siempre queremos tener un plan B para todas las cosas. Bueno, ¿y qué pasa si no se me da tal cosa? Entonces aquí tengo el plan B. ¿Qué pasa si fulano de tal no viene hoy? Entonces tengo un plan B. Pero en ciertas ocasiones no hay plan B. No hay plan B. ¿Sabe también por qué tenía que ser David el rey? ¿Por qué tenía que ser David? Aquí voy a hablar sobre la naturaleza de lo profético, porque había una profecía mucho tiempo atrás, antes de que David naciera. Venga, la leo rapidito, eso está en Génesis. A ver, ¿alguien sabe de qué tribu venía David? De Judá. Oiga, te han servido el discipulado, Álvaro. Poquito. ¿Alguien sabe de qué tribu venía Saúl? Bueno, ya está más difícil esa pregunta. De Benjamín, la tribu de Benjamín. Y como David venía de la tribu de Judá, hay una profecía, hay algo que Jacob profetizó sobre Judá, sobre toda la tribu. Y se lo voy a leer. Eso está mucho tiempo atrás, antes que David pensaba en nacer o venir a este mundo. Y la profecía, dice profecía de Jacob acerca de sus hijos. Jacob antes de morir profetiza sobre cada una de las tribus de manera específica. Eso está en Génesis 49. Y esto es lo que dice acerca de Judá. Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Esta es la cerviz. Como quien dice, Judá iba a hacer esto. Que Judá iba a prevalecer sobre los enemigos de él. David podía vencer a Goliat, porque hay una palabra profética aquí escrita. Dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como el león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Y dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es el que da descanso, paz. Algunos comentarios dicen que es una designación para el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Dice: no será quitado el cetro de Judá. Por eso David tenía que reinar. Y por eso Dios le da la victoria frente a Goliat. Y por eso Saúl no se presentó delante de Goliat, porque había una profecía con respecto a la tribu en la que pertenecía David. Entonces mire cómo lo profético es tan importante. Y eso también habla del carácter de Dios.
Cuando Dios nos da a cada uno de nosotros algo específico para hacer, ¿qué significa? Que se elimina la competencia entre nosotros. Ya no tenemos que estar peleando por hacer lo mismo, a ver quién surge, quién ora más, quién es el que es nombrado el jefe del grupo de oración asignado de parte de Dios dentro de su cuerpo. Y esto se elimina la competitividad y se elimina la rivalidad entre los hermanos y los hijos de Dios. Cuando el primogénito, ¿se acuerdan que hemos hablado que al primogénito se le daba el doble de la herencia que al resto de los hermanos? Y yo se le preguntarme, bueno, ¿y por qué el primogénito recibe el doble? ¿Por qué? Y es, el primogénito en cierta manera, o sea, porque todos tenían que recibir su parte de herencia, pero el primogénito recibía el doble. Porque el primogénito estaba llamado a una designación especial para reemplazar al papá, en caso que el papá faltara. Y tenía que haber una provisión adicional sobre el primogénito para que él tuviera cuidado de su madre y del resto de sus hermanos. Eso no era porque sí, en esa época. Había una responsabilidad sobre el primero en nacer. En el reino de los cielos no se compite, aunque tengamos asignaciones en común, porque cada uno tiene un rol específico. Quiero leerles en 1 Samuel 2 un caso trágico, para ilustrar este ejemplo de que no siempre hay plan B para algunas cosas. 1 Samuel 2 había un sacerdote llamado Elí. Y Elí tenía unos hijos que eran a su vez sacerdotes que trabajaban en el templo. Y resulta que estos muchachos eran jóvenes, los hijos de Elí, y ellos tenían algo raro que hacían con las ofrendas. Ellos se tomaban más de las ofrendas de lo que realmente tenían el derecho de obtener. Se quedaban con más de la cantidad. Y aparte de eso, en el versículo 22 de 1 Samuel 2 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era como que estaban aquí guardando la iglesia y dormían con mujeres en la puerta de la iglesia. El pecado de los hijos de Elí era muy grande. Y hay una palabra muy fuerte que se le da a Elí y dice en el versículo 29: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Es Dios hablándole a Elí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y en el versículo 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿De quién habla aquí? ¿De quién? De Samuel. De Samuel. Dios tuvo un reemplazo sobre Elí para el sacerdocio, para ungir a los próximos reyes, pero Dios no tuvo un reemplazo con Elí para la crianza de sus hijos. Esa responsabilidad recayó sobre Elí y únicamente sobre Elí. Cuando sus hijos empezaron a hacer estas cosas terribles, quien fue llamado a cuentas fue Elí, ni siquiera los hijos de él, porque este era un llamamiento específico que no tenía reemplazo. El otro sí, Dios dijo: bueno, me suscitaré un sacerdote fiel, y empieza él mismo a levantar a Samuel para que sea su reemplazo. Pero en otras cosas, con respecto a su casa, Elí era el único responsable delante de Dios para llevarlo a cabo. Y como Elí, dice la palabra, no estorbó a sus hijos, no los confrontó con su pecado, sus dos hijos murieron en una batalla. Y mire que en este caso Dios no levantó profetas
que vinieran a los hijos de Elí para confrontarlos y llevarlos al arrepentimiento. No. Por la falla de un hombre en ejecutar la asignación que Dios le había encomendado, los hijos murieron. A veces vemos que Dios levanta profetas en el Antiguo Testamento que querían alinear al pueblo de Israel cuando el pueblo desobedecía. El pueblo aún así decidió no hacer caso. Pero aquí en la casa de Elí no se levantó profeta de afuera. El sacerdote y profeta era Elí para su casa. Y le tocó vivir la consecuencia de una labor no ejecutada por Dios, y lo pagó viendo a sus 2 hijos morir. Entonces, pueden haber reemplazos para nosotros, como puede que en ciertas funciones no las haya. Y yo quiero que esto sea como un llamado a reflexionar lo que hemos recibido de parte de Dios a nivel de profecía, a nivel de revelación. Mire que inclusive para Jesús tampoco hubo reemplazo. Quiero leerles en Apocalipsis 5. Jesús era el único que podía redimirnos, el único que podía morir en la cruz por los pecados de la humanidad, el único en el cual no se halló pecado. O sea, si Jesús hubiera desistido de ir a la cruz, ya el mundo estaría condenado, y yo creo que no hubiéramos llegado a este lugar en el mundo, en la historia, porque la propia iniquidad y el pecado de la humanidad hubieran causado unos desastres sobre la tierra que ya no existirían. Jesús era el único que podía redimirnos de toda la maldición, el único. No había otro reemplazo, no había. Y sobre Jesús recayó una responsabilidad y un plan de Dios muy fuerte. Por eso vemos la palabra que el enemigo trató hasta lo que más pudo para evitar que Jesús fuera a la cruz. Y en Apocalipsis 5 hay unos rollos, les quiero explicar qué pasa acá. Hay unos rollos que se tienen que abrir, que van a mostrar el futuro de la humanidad, unos juicios que van a caer sobre la tierra. Y dice aquí, en el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo y de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto es algo a nivel simbólico acá que pasa, pero habla sobre el carácter único de Jesús. Con Jesús Dios no tenía un plan B, con Judas lo tenía, Matías. Con el apóstol Pablo también, cuando el apóstol Pablo muere, quedan los discípulos que, ¿no? y toda la gente que había sido levantada en ese tiempo, pero para otras cosas no. Y el único que sale perdiendo cuando yo decido no cumplir con algo que Dios me ha llamado a hacer, soy yo. Y hay otras personas también que se ven perjudicadas, porque hay un pueblo designado para cada uno de nosotros, para nosotros ministrarle a ellos. Hay un pueblo designado, hay gente que está destinada a estar al lado de nosotros, hay gente que ya está marcada por Dios. Hace un tiempo, yo creo que les conté esta historia, pero no todos se la saben. Yo estaba en un aeropuerto, yo viajaba para San Andrés, y había un niño que yo vi en la sala de espera. Yo estaba aquí en Cali, un niño de unos 10 años con una máscara, estaba tapado. Llegué a San Andrés, a los 2 días encuentro a ese niño saliendo de un hogar de un isleño. Y yo, ¡ay, este es el niño! Ese es el niño que yo vi en el aeropuerto. Entonces él estaba con un señor que después se identificó como su padre. Le dije: mira, yo viajé con el niño desde Cali. ¿Qué le pasa? ¿Por qué sigue tapado? Y me dice: no, es que él está enfermito. Y yo sentí el Espíritu de Dios: ora por él. Ya, pero ora es, dile al papá que vas a orar por él. Y empieza esa lucha. Esto fue hace más de 10 años, ¿no? Y empieza esa lucha. ¿Qué va a pensar el papá? Es capaz de que me dice que no. Y Dios me la puso fácil.
el papá de este pelado, muy amable conmigo, sonriente, o sea, como que hubo apertura, se rompió el hielo, Dios me lo puso ahí de papachita, y él me dijo, ora por él. Y yo no lo hice, no fui capaz. No estoy en el temperamento espiritual, estoy en la isla de San Andrés, estoy en vacaciones, no tengo la espiritualidad alborotada para orar por nadie en este momento, y no lo hice. Y cuando yo estaba montando bicicleta, cuando acabó la bicicleta para irme, yo le dije, Señor, envía a otra persona para que ore por este niño porque yo no fui capaz. O sea, qué pena y qué tristeza uno tenga que hacer ese tipo de oraciones. Envía a otro, no fui capaz. Y yo decía, devolvete, ya no hay ahí. Envía a otro. Padre, envía a otro. No permitas que este niño, no sé si se va a morir, no sé si es grave lo que tiene, pero envía a otra persona porque yo no lo hice. De pronto puedo yo el día de mañana estar en la presencia de Dios y Dios decirme, el niño no murió. Yo tenía señalado para que tú oras, por él no lo hiciste. Y esa responsabilidad. ¿Recuerdan que, no sé si fue la semana pasada? Sí, que yo les dije la maldición de Rebeca. Cómo Rebeca se automaldijo, ¿se acuerdan? Y que finalmente esa maldición no sirvió para nada. Por los sacrificios y por el altar que su familia había hecho alrededor de ellos. Por eso resulta que viendo en Génesis pasó algo tremendísimo. Y con esto termino. Y habla sobre la naturaleza de lo que se nos ha sido profetizado a cada uno de nosotros. Génesis 24:60. Cuando Rebeca le dice a Jacob, vaya y suplante a su hermano y hágase pasar por su hermano, y Jacob le dice, no, ¿qué tal que mi papá se dé cuenta que yo soy Jacob y no Esaú? Y no. Y dice Rebeca, que la maldición caiga sobre mí. Y obviamente significa que caiga sobre mis descendientes también. Y eso significa la contienda a muerte que se llevó a cabo en su familia y en la familia de la generación siguiente. Pero el profeta había caído en cuenta, y es cuando ella se va a casar, cuando las hermanas se despiden de ella porque se va a ir con Jacob. Dice la palabra, leamos desde el 59, Génesis 24. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, de su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Esta palabra profética invalidó inclusive la automaldición de ella misma años después. El poder de una palabra profética, el poder de cuando viene un profeta de Dios y te declara destino sobre tu vida, invalida todo lo que el enemigo hace por evitar el cumplimiento. Cuando yo leo, Rebeca fue profetizada, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Y por eso David, que pertenece a la tribu de Judá, que era hijo de Jacob, puede derrotar a Goliat muchos años después. Por esta palabra profética, David vence a Goliat. Yo quiero orar por ustedes esta mañana. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que ha sido profetizado sobre sus vidas. Yo le animo para que le pregunte a Dios, recuérdame lo que tú has dicho sobre mí. Yo no quería contarles este testimonio. No quería contarles este testimonio porque es algo muy personal, pero viene al caso. Resulta que, donde está el CIDES, había una cantidad de gente porque yo me estaba moviendo para otros pisos. Entonces había por ahí unos 80 enfermos en cama. Y esa señora que la pusieron al lado de él, ¿te acuerdas que el CIDES contó?
una señora, como ahí ponen los nombres y las edades, pues yo ya me sé la edad, el nombre de todo el mundo, ¿sí? Una señora de 47 años, que en su momento dije, ve, esta señora tan vieja, y me di cuenta que yo caí soy de la edad de ella, entonces, jovencita, la pelada, llena de fondos por todos lados, llena de fondos. Le digo, ¡ay! Usted es el pastor, ore por mí. Y yo que termino de orar por ella, y, y esto acababa de pasar en la semana, cuando conté lo de Alemania, ¿se acuerdan? Y yo todavía estaba como vaporreado de golpe, ¿no? Estaba como que sí, como ya caminando otra vez como debo caminar. Y llega la señora moribunda como estaba, y ya se murió, ¿qué? Porque ya se muere gente todos los días. Moribunda como estaba, me dice, Salmo no sé qué, pídeme por herencia de las naciones y los confines de la tierra y yo te lo daré. Y yo, Dios me llevó a un sitio donde hay gente que está muriendo y Dios me profetiza a través de una mujer que yo no sé si en los próximos 5 minutos esté vivo muerta. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo? Y dijo, sí, ese salmo es para usted. Y acaba de pasarlo de Alemania. Y yo dije, Señor, yo tomo esa profecía. De donde menos me imaginaba que iba a venir una palabra de esta mujer que hablaba hasta por los cielos. Y yo tomo esa profecía y digo, envíame, Señor, heme aquí, llévame a hacer tu obra al lugar donde tú desees y donde tú quieras. Y yo quiero bendecirlo a ustedes en esta mañana. Yo quiero que usted sepa que hay cosas que si usted no las hace, nadie más las hace. Como puede que haya reemplazo para lo que usted no hizo, pero puede que no la haya. Yo solía pensar que para todas las cosas había reemplazo. Yo puedo ver en la palabra que hay cosas que se dejaron de hacer, porque Dios no tuvo un plan B por alguien que dejó de cumplir lo que Dios le había hecho. Yo vuelvo y repito el caso de Jonás. O era Jonás o era Jonás, no había otro. Dios nos levantó a otro. Dios se tomó la molestia de tener un gran pez que se lo tragara y vomitarlo. Cuando Dios lo vomitó después de 3 días, lo vomitó y aterrizó en Nínive. El pez lo llevó a su lugar de destino, lo llevó hacia Nínive. Cuando lo vomita a las orillas desde la playa, él se ve en Nínive. Él se ve en Nínive. Lo mismo David, una profecía en Génesis dada a Rebeca: tu descendencia prevalecerá sobre los enemigos. Recae sobre David. ¿Cuántas generaciones pasaron? Y por eso David mata a Goliat. Y por eso Jesús, el león de la tribu de Judá, venció también con la profecía de Rebeca. Uy, qué fuerte puede ser una palabra profética. Qué fuerte puede ser una palabra declarada. A veces subestimamos el efecto de una palabra declarada sobre la vida de una persona, porque no vemos el resultado inmediato. Pero mire que aún la profecía de Rebeca tuvo repercusiones hasta David y hasta Jesús y hasta nosotros, porque somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Nosotros también estamos llamados a prevalecer sobre los enemigos. Padre, en el nombre de Jesús.